Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos y encontrarnos en el capítulo número 17 del libro Mis primeros pasos con la Biblia. Mi nombre es Ana Cuña y hoy nos acompaña desde Guatemala mi hermano Leo. Hola Leo. Hola, hola Ana, hola Gio, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y desde San Sebastián. ¿Qué tal? Les habla el profe G, un gusto saludarlos. Leito, de verdad qué gusto que puedas estar con nosotros. Es el segundo, perdón, invitado fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Salesiano de esos de cepa y de verdad encantado de que estés con nosotros acá en Buena Nueva. Claro, para mí también es un gusto estar con ustedes y qué bueno que están estos medios que nos vuelven a unir bastante, como que estuviéramos en la misma sala, ¿no? Así es, quédese con nosotros, amigos. Continúa viendo Buena Nueva. El capítulo de hoy se llama La división del pueblo de Dios. Hace algunos años trabajé en la pastoral social y en una de las formaciones nos decían, en el colegio nos dicen no copien, aquí les decimos copien, conversen, intercambien ideas y pónganlo en práctica. En algún momento, entre la pandemia y un quebranto de salud que tuvo el sacerdote, eh, fue más que necesario tomar este consejo. Y entonces el coordinador vicarial nos reunió a todos los coordinadores de cada parroquia. Nos sentamos con libretita y lápiz en mano y cada uno empezó a contar qué hacía, cómo desarrollaban el trabajo en cada parroquia y empezamos a apuntar aquello que nos servía. Pero lamentablemente dentro de la iglesia las cosas no siempre funcionan así y la división lo que trae es destrucción. Entonces hoy vamos a ir retomando la monarquía de Israel. Recordemos que empezó con Saúl. Luego vino David, que era el rey de acuerdo al corazón de Dios. Pero luego llegó su sucesor y Leo nos va a hablar sobre este sucesor y lo que pasó cuando él falleció. Ok, sí, el hijo de David, Salomón, con mucha sabiduría estuvo gobernando el reino de Israel. Como toda persona, tiene momentos positivos y momentos en los que flaquean, y así fue con Salomón, a pesar de que, pues, tenemos aquella frase que dice siempre tomamos decisiones salomónicas, y tiene ese origen, que Salomón tenía decisiones bastante acertadas, bastante atinadas, e incluso fue cuando construyó el gran templo de Israel, que era lo que siempre movió al pueblo de Israel durante todo el tiempo. Sin embargo, dentro de esas formas de ir llevando su gobierno, algunos momentos de flaqueza fue que impuso muchos impuestos, eh, y trabajó un poco esa parte de centralidad, de mucha centralidad de su gobierno. Y luego, pues, que en algún momento flaqueó con esa fe a Dios, al Dios único, que es lo que se fomentaba siempre en la religión de los israelitas. Teniendo el contexto que no es que fuera extraño, que fuera una situación tan, una barrabasada de Salomón, porque todas las tribus y todo ese sistema de gobiernos que existía en Israel, en Babilonia y todo, pues tenían muchos dioses. De hecho, la evolución del pueblo de Israel, del pueblo judío, pues al inicio eran politeístas. Poco a poco Dios se fue revelando en la historia y llegamos a esta donde ya tenían el culto único a Dios, con esta variante en Salomón, que comenzó a flaquear y por ahí comenzó a flaquear con la parte de tener otros dos imágenes ahí para adoración. Luego, pues entonces, a raíz de esto, se da una división entre el pueblo de Israel y de Judá. Eso estamos hablando del año 931. Pongamos atención a estas fechas porque nos van a dar un contexto bastante. Esto no sucedió en 10 años, 20 años, 40 años, 100 años. Fueron alrededor de 300 años, ¿verdad? Entonces, esta división se dio en el año 931 entre Judá e Israel. Una parte quedó en el sur y otra parte se fue al norte.
Efectivamente, Leo, y Ana, es interesante porque este tema de la división del pueblo de Dios, tal cual, como lo menciona, ¿verdad, Ana? Fue una división tremenda por todas partes. ¿Qué fue lo que continuó después de esta división de los dos reinos? Bueno, por acá me permito presentarles algo. Ahora tuve un Safis y por ahí se vio, ¿verdad? Aquí lo tengo. Resulta, vamos a ver si funciona, si esto está... Ay, miren, no está todo completo, pero bueno. Resulta que cuando se dan estas divisiones, tanto del reino del norte, que es Israel, como el reino del sur, que es Judá, con sus diferentes tribus, ¿verdad? Es decir, 10 que quedaron al norte y 2 al sur, te das cuenta de que hubo demasiados pleitos. Es decir, uno se pone a pensar en que el pueblo de Israel siempre tuvo muchos problemas, como muy conflictivos, ¿verdad? Y esto comentábamos antes de hacer esta grabación, que se dio porque tuvieron reyes bastante malos, ¿verdad? Es decir, se alejaron mucho de Dios. Por ejemplo, el reino de Israel, como decía muy bien nuestro invitado Leo, pues dura más o menos 2 siglos, pero el reino de Judá duró todavía un poquito más, ¿verdad? 4 siglos. Estamos hablando aproximadamente del año 932 al año 587. Y este primer rey que tuvo el reino del norte, que se llamó Joroboam, ¿verdad? Para que pongan atención a esto, mandó a poner 2 terneros, ¿verdad? En los santuarios, tanto al norte como al sur, ¿verdad? Es decir, en Dan al norte y en Betel, que estaba casi como al centro más bien, para que la gente no tuviera que irse hasta el otro reino, ¿verdad? Donde ya ellos estaban prácticamente culturalizados, o ya sabían que su religión estaba centrada en el templo de Jerusalén, pero no iban hasta allá porque tenían demasiados problemas con eso, entonces no los dejaban, ¿verdad? Esto se entiende como una táctica también política, ¿verdad? Y religiosa, y esto por supuesto que aumentó después la división, ¿verdad? Esto se notaba mucho porque los pobres eran más pobres, ¿verdad? Y aquellos reyes eran los que pues se veían precisamente vamos a decirlo así, beneficiados, ¿verdad? Por este tipo de conflictos que eran políticos, básicamente. Vamos a ver si ahorita en un rato podemos subir también otra imagen para que observemos cómo fue la división que se dio entre Israel y Judá. Continuamos, Ana. Bueno, ante esto que allí nos cuenta, la reacción de los profetas es preocupación. Y ellos lo que están tratando es de purificar la fe en Dios, que estaba en peligro de desviarse tras otros dioses como por ejemplo Baal. Entonces Elías y Eliseo se propusieron hacerlo, ya que el dios Baal ponía en peligro la fe en el verdadero Dios Yahvé. Para el año 721 a.C., el reino de Israel, con su capital Samaria, cayó en manos de Asiria, siendo llevados sus habitantes a Media, al otro extremo del imperio asirio. Mientras tanto, Israel fue repoblado con extranjeros, que mezclándose con los pocos que quedaron, dieron origen a los samaritanos. Estos constituyeron entonces un pueblo mestizo, tanto racial como religiosamente, y fueron enemigos desde de los judíos hasta los tiempos de Jesús. Ahora, Leo, contanos qué pasó con el reino del sur, con Judá. Bueno, el reino del sur, el reino de Judá, como tú lo mencionas, trató de mantenerse fiel al Dios, a Yahvé. Sin embargo, como toda sociedad, tuvo algunos reyes que no fueron tan asertivos, ¿verdad?, en sus decisiones, y que los podríamos tildar como incoherentes o malos, ¿verdad? Y eso, pues, dio varias crisis religiosas al pueblo de Judá. En Judá hubo pocos reyes buenos, Ezequías y Josías, nada más piadosos y que retomaron la fe en Dios, en el Dios de Yahvé. Sin embargo, también hubo reyes que no fueron asertivos, como les mencionaba, que era Acaz y Manasés, que
que favorecieron la idolatría. Estaba ese proceso todavía de la idolatría y de buscar a un solo Dios, a Yahvé. Josías se propuso retomar el culto a la ley en el año 633. Estamos hablando que casi 300 años después de que comenzamos la narrativa ahorita de esta historia del pueblo de Israel. El pueblo del reino de Judá ya estaba como llegando a ese punto donde se sabía que iba a llegar a una destrucción. Así, en el año 597, Nabucodonosor, rey nuevo de Babilonia, un imperio muy grande, ¿verdad?, donde ahora conocemos que está Irak. Babilonia hizo su primera entrada en Judá. Esta parte de la tierra donde está Israel, pues siempre ha sido como muy codiciada por su situación geográfica. Y entonces Babilonia toma posesión de esa región y pone un rey sustituto, un rey títere. Este es Sedecías, es el nombre de él, y a toda la familia real la traslada hacia Babilonia, y igual a todo el pueblo, con esto de que pierde su tierra, está en crisis su fe, pues entonces llegan a puntos de reflexión. Eso estamos hablando del año 587. Esos años fueron de crisis, y lo que hace es llegar a reflexionar sobre su verdadera esencia de fe, ¿verdad? Y nace así una nueva comunidad centrada en Yahvé, que se le llama una nueva religión, ¿verdad? Esta religión, la judía, estando fuera, se le llaman los judíos de la diáspora. A estos judíos, pues entonces se centran nuevamente, y a raíz de esa ausencia de estar lejos de su tierra y lejos de esas creencias y de su esencia, pues entonces retoma esa y se hace una sólida religión centrada en Yahvé. Tanto así que entonces toman de nuevo el culto a Dios, practicaban el culto en la sinagoga, daban importancia a la ley y a la lectura de la Sagrada Escritura y al rito de la circuncisión, que les hacía sentir su pertenencia al pueblo santo. La sinagoga se convierte en un lugar destinado al culto y a la meditación de las Escrituras. Esto pues nos llega a tener una reflexión sobre cómo esta unión, ¿verdad? Quiero retomar aquí algo donde Jesucristo se vuelve el centro de nuestra historia y el centro de la historia del pueblo, de la historia de la salvación, y el centro de la historia de Israel. Aquí podemos ver cómo ese proceso de la ausencia en un momento de crisis del pueblo hace retomar esa fe en Jesucristo, en este caso en Yahvé. Y esta esencia nos pasa a todos estas situaciones. Cuando estamos en crisis, llega un momento tal, una situación límite en la cual nosotros llegamos nuevamente a buscar ese encuentro con nuestro Dios, que es lo que le pasa aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Judá en este caso. Luego el imperio persa todavía con esto, pero cambia notablemente, porque en el año 539, estamos hablando de casi 400 años después de que iniciamos esta historia, Ciro, el rey de Persia, toma Babilonia, o sea, conquista a los babilonios, y con ello pues también le da un matiz muy importante a Judá, que los libera, y a los judíos para regresar a la casa y reconstruir nuevamente Jerusalén. Esto es nuevamente llevándolo al marco espiritual. Cuando uno busca a Dios, hay una liberación de parte de Dios a través de circunstancias que se dan en la vida. Aquí, en esta circunstancia donde el pueblo persa conquista a los babilonios, le da la libertad al pueblo de Israel para que regrese y retome su esencia en la región de Israel. Y con esto se crea el Estado judío, basado en la ley y en la religión. Hay un reencuentro hacia Yahvé por parte del pueblo. Escuchas Buena Nueva.
Continuamos, amigos de Buena Nueva, en el capítulo 17 y vamos a conversar sobre lo que fue el Imperio Persa. Si nos vamos al libro de Esdras, en el primer capítulo, los primeros 4 versículos nos hablan sobre esto. En el año 539, el rey de Persia era Ciro. Tomó Babilonia y le dio la libertad a los judíos para que regresaran a casa y para reconstruir Jerusalén, su templo, su comunidad, y así fue como lo hicieron, gracias al empuje de Ageo y Zacarías, y la nueva organización que les dieron, sus líderes Esdras y Nehemías, que crearon un nuevo estado, basado en la ley y en la religión. Ahora, Gio, contanos un poco sobre lo que fue Grecia y Roma. Bueno, cuando escuché de Grecia y de Roma, lo primero que viene a mi mente es un libro que tengo por acá de filosofía, ¿verdad? Donde salen esos templos antiguos, ¿verdad? Con aquellas grandes columnas. Y precisamente vamos a poner una por acá. Esa, miren, qué interesante. Bueno, déjenme contarles que precisamente básicamente después del imperio persa, han pasado por muchos imperios, ¿verdad? Han sido siempre objeto de tener los queditos. Yo tuve una vez un profesor de Biblia en la universidad que decía es que ahí seguramente los judíos eran muy chirotes, ¿verdad? En palabras ticas, que no se quedaban queditos y todo el tiempo estaban sometidos a diferentes imperios, ¿verdad? Como hemos precisamente desarrollado el tema el día de hoy. Y bueno, Israel ya no sería independiente, pues cuando Alejandro Magno, que por ahí podemos dejar de tarea a los que nos están escuchando, que averigüen un poco quién era Alejandro Magno, destruyó y conquistó Persia y el pueblo elegido entró en un nuevo dominio. Estamos hablando del griego o helénico. Miren que aquí ya esto me empieza a sonar a mí a cuestión bíblica del Nuevo Testamento, ¿verdad? Antíoco IV impuso a los judíos tanto la cultura como la religión griega. Por supuesto que esto provocó en el pueblo de Israel una rebelión tremenda, ¿verdad? Y por supuesto una persecución de este rey hacia los judíos, porque por supuesto que aunque ellos se rebelaron y todo el asunto, no los iban a dejar queditos, ¿verdad? Posteriormente los sucesores lucharon entre ellos por el poder. Estamos hablando de los griegos, ¿verdad? Cosa que aprovecharía después finalmente el imperio romano para terminar de dominar al pueblo judío, ¿verdad? Eso lo conocemos nosotros ya hasta incluso en tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos un poco ahí la historia que se dio con Jesús, pero antes de llegar ahí sucedió algo muy importante otra vez, que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, ¿verdad? Básicamente entonces fue esto en tiempos ya de Herodes el Grande, ¿verdad? Y bueno, si queremos saber un poquito más de esta historia, porque aquí vemos algunas pinceladas, podemos encontrarla en los libros de los Macabeos que está en el Antiguo Testamento. Bueno, y a propósito de todo esto que hemos comentado, hay un versículo en el libro de Mateo muy acertado, muy apropiado para toda esta reflexión, y Leo nos va a leer qué es lo que nos dice Jesús en ese versículo. Está en Mateo capítulo 12 y es el versículo 25. Ok, la palabra de Dios dice así: Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, que toda esta reflexión nos invite a la unión, a sentirnos hermanos y pueblo de Dios, a estar unidos para la construcción del reino en los diferentes ambientes y en las diferentes misiones a las que Dios nos llame. Por ejemplo, en mi caso, como salesianos cooperadores, lo importante de que nuestro centro local esté unido, de que nuestro
nuestro país y nuestra provincia esté unida, para que podamos trabajar juntos en esa construcción del reino de Dios. Bueno, Leo, comentanos sobre todo esto que hemos reflexionado, ¿qué es la enseñanza que te deja esta reflexión que hemos hecho sobre la división del reino? Sí, la enseñanza que me deja, y sobre todo con esta que leímos el Evangelio de Mateo en el versículo 25 del capítulo 12, pues definitivamente esa división que se creó en Israel, pues tuvo unas situaciones bastante diversas y contraproducentes al reino, lo hizo más débil. La división siempre va a dividir, ¿verdad? Siempre va a dejar una situación débil. Yo creo que es conveniente que nosotros reflexionemos cuando se están dando este tipo de situaciones para no debilitar tanto lo interno como la convivencia entre nuestras comunidades. La unión la vamos a tener a raíz de esa centralidad que está en Jesucristo, ¿verdad? Que nos debe de llevar a una unión no solo por parte funcional, sino que una unión que nace del amor hacia Dios. Si ponemos la centralidad en Jesucristo y Jesucristo nos dice que permanezcamos unidos, entonces es una centralidad y una unión fundamentada en Cristo, y entonces no puede prevalecer ningún momento difícil que nos divida sustancialmente. Gio, tu reflexión a partir de lo que hemos comentado. Miren qué interesante, estuve leyendo, he estado leyendo ya hace algunos días, algunas semanas, un poquito sobre los padres de la iglesia, algo que yo creo que era un tema ahí que tenía pendiente. Y hasta ahorita lo que he logrado leer con Policarpo, con Clemente, con Ignacio, me he dado cuenta que habla muchísimo de esto, de la unidad, ¿verdad? Y yo esto lo pongo dentro de la iglesia, propiamente nuestra amada iglesia católica, esa unidad que debe existir con nuestros obispos, con nuestro papa, en medio de un tiempo bastante convulso, ¿verdad? Que entre nosotros como católicos a veces ya no sabemos respetar esta jerarquía que existe, pero que al fin de cuentas es una jerarquía para servir y para darnos unión, ¿verdad? Y para ayudarnos a entender cuál es la doctrina correcta a la que tenemos que siempre creer. Cuando la Biblia nos menciona, por ejemplo, una sola fe, ¿verdad? Un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia, está hablando de unidad. Yo creo que aquella oración de Jesús en Juan capítulo 17, no por nada, ¿verdad? Lo dice. Efectivamente, para ser cristianos se nos tiene que notar con esta unidad. Bueno, y reflexionando sobre todas estas divisiones, estas decepciones por las que pasó el pueblo de Israel, el destierro y demás, podríamos hacernos la pregunta, ¿está todo perdido? ¿Dios no cumplió su promesa? Bueno, entonces de tarea les queda leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 11, los versículos del 29 al 39. Y luego ir a el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el primer capítulo, los versículos del 30 al 33. Enlazar estos dos para reflexionar si Dios cumplió su promesa a Israel. Y para cerrar este capítulo, vamos a hacer la oración que se encuentra en el Salmo 126. Leo nos va a dirigir la lectura de ese hermoso salmo. Ok. Poniéndonos en ese clima de oración, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, creíamos soñar. Se nos llenaba la boca de risa y los labios de alegría. Las naciones decían de nosotros, maravillas del Señor. El Señor hizo de nosotros maravillas, rebosándonos de gozo. Amén. 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 Y les recordamos que en el canal de Buena Nueva
pueden encontrar una playlist donde están todos los capítulos anteriores a este capítulo que hemos meditado hoy, y los invitamos porque en la próxima edición vamos a tener el título Conozcamos los primeros 5 libros de la Biblia. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Gio. Un gusto. Un gusto. Chao. Un abrazo a todos. Chao, hasta luego. Gracias, Leo. Gracias, Anita.